bienvenidas, bienvenidos todos a la Casa de América para esta Tribuna F Casa de América con el Ministro de Justicia y Derechos Humanos de Chile, Luis Cordero Vega. Un saludo muy cordial a todos los que nos acompañan esta mañana, especialmente al Ministro de Justicia y Derechos Humanos de Chile. Ministro, bienvenido a la Casa de América, a su casa. Y, por supuesto, a Charo Gasca, directora de Internacional de la Agencia EFE, institución aliada clave de Casa de América, y Charo Gasca, colaboradora habitual de la Casa. Saludamos al embajador de Nicaragua, al cuerpo diplomático y consular que nos acompaña, queridas amigas, queridos amigos. Bienvenidos, bienvenidas de nuevo a esta Tribuna F con el Ministro de Justicia y Derechos Humanos de Chile, en el marco de una visita del ministro a España que creo, ministro, confirma la excelente salud de la que gozan nuestras relaciones bilaterales, el afecto, la afinidad que hay entre nuestros países, entre nuestras sociedades, nuestras ciudadanías. Esa afinidad, y aprovechamos para saludar al embajador de Argentina en España que se nos une, bienvenido embajador, esa afinidad que existe también desde Casa de América con la Embajada de Chile en España. Saludamos a todo el equipo de la Embajada que nos acompaña aquí. Y como le comentaba antes, ministro, embajada con la que esta Casa de América tiene una colaboración muy intensa, en la que en la programación, en las actividades de Casa de América, Chile ocupa siempre un papel fundamental. Podríamos destacar muchos ejemplos, antes le he comentado alguno, pero en este año tan significativo de la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado de 1973, en colaboración con la Embajada estamos haciendo un recordatorio, ese ciclo 50 años de memoria, que comenzó hace ahora 10 días con la proyección de la película La ciudad de los fotógrafos, de Sebastián Moreno. Y esta mañana nos encontramos de nuevo colaborando con Chile en el marco de esta Tribuna F Casa de América. Para todos los que no lo saben, este ciclo, este programa, la Tribuna F Casa de América, cumple ya 17 años. Han pasado por la misma más de un centenar de jefes de Estado, de ministros o de figuras relevantes de la escena política latinoamericana. En el caso de Chile, comentaba con el ministro, hemos tenido en los últimos tiempos a la que era entonces presidenta del Senado, a Jimena Rincón, hemos tenido al anterior canciller, hemos tenido al anterior ministra de la Mujer, ahora tenemos al ministro de Justicia y Derechos Humanos. Es un ciclo, por lo tanto, que se ha consolidado como un espacio de análisis de la región, de conversación sobre los grandes temas de los países de la región y de la región en su conjunto, y que nos sirve para pulsar el ambiente, el ánimo de la trayectoria política, económica y social de la misma. En este caso tenemos una tribuna centrada, como corresponde a las competencias del ministro, en la justicia, en los derechos humanos, campos fundamentales, aunque ahora el ministro seguramente conversará sobre ello, para este gobierno chileno, también, por supuesto, para la Casa de América. Sin más, vamos a dar paso ya a la Tribuna F, dirigida, como siempre, por Charo Gasca. Solamente voy a intentar resumir muy brevemente la extensísima biografía del ministro, Luis Cordero Vega, ministro de Justicia y Derechos Humanos de Chile desde enero del 2023, con una importantísima trayectoria como profesor universitario en la Universidad de Chile, también abogado, experto en temas administrativos y medioambientales, licenciado en Ciencias Jurídicas por la Universidad de la República y doctorado en Derecho por la Universidad de Lleida en el 2005. Ha ampliado su formación con maestrías en Derecho Público y en Políticas Públicas, ambas por la Universidad de Chile. Ha desempeñado diversos puestos en la Secretaría General de la Presidencia, en la Defensoría Penal Pública, ha impartido clases en la Academia Judicial, ha sido consultor del Banco Interamericano de Desarrollo y ha sido miembro de la Comisión de Reforma a la Supervisión Financiera del Ministerio de Hacienda, presidiendo el grupo de expertos para la reforma institucional en mercado de valores. Ministro, bienvenido a la Casa de América, bienvenido a su casa. Muchas gracias. Buenos días, ministro. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Ayer se reunió usted con el ministro español de la Presidencia y exploraron las vías de cooperación en el terreno de la memoria democrática. ¿Nos puede decir concretamente qué campos se abren para la cooperación, qué posibilidades hay? Buen día y muchas gracias. Chile tiene una trayectoria algo distinta en memoria a España. Chile se caracterizó fundamentalmente, o se ha caracterizado por, tras el retorno a la democracia, por creo que dos ejes centrales en materia de verdad y justicia. Una, comisiones de
verdad que es relativamente acotada, con algunas leyes de reparación para las víctimas. Y en segundo lugar, con una particularidad de la justicia transicional chilena, y es que se utilizó el sistema judicial tradicional para que las víctimas ejercieran sus acciones por los crímenes cometidos por la dictadura. Además, ese mismo sistema ha servido para otorgar indemnizaciones de perjuicios a las víctimas. Pero en algún sentido, la sociedad chilena implícitamente asumió que la forma y modo de resolver sus problemas de verdad y justicia era mediante la búsqueda judicial. La situación de España es distinta. Ha tenido un debate legislativo relevante, primero con memoria histórica y luego con memoria democrática. Ha puesto énfasis en otros asuntos que el caso chileno no lo ha hecho, como es memoria en general. Y parte de nuestra conversación de ayer tenía que ver con cómo colaborar mutuamente, especialmente en la fase que entra el país ahora. El presidente de la República ha pedido iniciar a partir del año pasado lo que se ha denominado el plan de búsqueda. El plan de búsqueda, en términos sencillos, es transformar en una política pública permanente, ya no en una obligación de las víctimas, sino que en una obligación del Estado de modo permanente, de manera de conocer las circunstancias generales sobre las cuales esas personas fueron detenidas y hechas a desaparecer, en el fondo. Y ese más o menos fue el contexto del diálogo de ayer, la situación en la que cada uno de los países se encuentra, enfrentando ambos procesos desde historias y situaciones distintas, en el fondo, ¿no? Así que fue una conversación muy importante para nosotros en esos términos, y sobre todo porque además nosotros enfrentamos un desafío en materia de identificación de hallazgos. Algunas de ellas que han tomado demasiado tiempo en la sociedad chilena, y por lo tanto explorar cómo el trabajo forense que ha desarrollado España en ese ámbito también es muy relevante para nosotros. O sea que en ese último aspecto que usted señala, ¿podría haber vías para la cooperación? Así es. Nosotros nos juntamos ayer con FIAP también, hoy día nos vamos a juntar con la Secretaría de Cooperación. Uno de los aspectos complejos de la búsqueda tiene que ver con la gestión forense de los hallazgos. Entre otras porque nosotros hemos cometido errores bien imperdonables, ¿no? Uno de ellos, por la década del 2000, en un caso que fue muy conocido en nuestro país, de hallazgo en una fosa común, hubieron errores de identificación. Esos errores de identificación se pesquisaron años después. En otros hechos, los jueces de dedicación exclusiva que han desarrollado sus investigaciones hace aproximadamente 20 años, también encontraron hallazgos, esos estuvieron extraviados durante casi 20 años. Entonces, las agrupaciones de familiares han mirado al Estado con una cierta irrazonable sospecha, en el fondo, ¿no? Y parte del proceso del plan de búsqueda es recuperar las confianzas de ellos, y parte de mi visita acá tiene que ver con tratar de buscar colaboración forense en esos ámbitos también. Muy bien. El presidente Boric le encargó a usted liderar el plan de búsqueda. ¿En qué proceso está? ¿Se va a anunciar en las vísperas del aniversario del golpe? ¿En qué proceso estamos? ¿Cómo ha avanzado? ¿Qué dificultades se está encontrando? El plan de búsqueda es, primero, un enfoque muy sí, radical, pero es un enfoque diametralmente distinto como hemos desarrollado el tema de derechos humanos hasta ahora, ¿no? Como les decía, en los casos de verdad y justicia ha dependido esencialmente de las acciones que han interpuesto los familiares de las víctimas. En segundo lugar, las indagaciones que los jueces han realizado en los últimos años. Nosotros tenemos dos grandes momentos, yo diría, desde el retorno a la democracia hasta la detención de Pinochet en Londres. Un momento donde no solo habían acciones, pocas, pero existían,
y donde estaba muy tensionado el sistema institucional chileno con la aplicación de la ley de amnistía. Después de la detención de Pinochet en Londres y todo el debate que existió en torno a su detención, a la jurisdicción universal, etc., los jueces chilenos optaron por la aplicación directa del derecho internacional de los derechos humanos. Después de una larga discusión, pero que esencialmente permitió la calificación de delitos de lesa humanidad, la imprescriptibilidad de las acciones, las agrupaciones, los familiares ejercieron acciones masivas, se comenzaron a hacer investigaciones, la Corte Suprema nombró jueces de dedicación exclusiva, jueces que duran hasta el día de hoy. Tenemos 17 jueces de dedicación exclusiva, destinados exclusivamente a indagar crímenes de la dictadura. Pero todo ese sistema descansa en los hombros de las víctimas. Y ese acuerdo tácito de la sociedad chilena de que, bueno, si eso está en tribunales, que siga viéndose ahí. Entonces, parte del problema nuestro ha sido no discutir de un modo más franco y sostenido lo que esas indagaciones han implicado, ¿no? Por cierto, hay personas condenadas, las cúpulas de los grupos, de los órganos represivos prácticamente terminaron detenidas todas. Pero todo ese sistema ha descansado sistemáticamente en búsqueda judicial y en las acciones de los familiares de las víctimas. Y Plan de Búsqueda lo que hace es cambiar el eje a transformarlo en una acción permanente del Estado, en un mecanismo que nosotros hemos denominado de doble vía, es decir, desde Plan de Búsqueda hacia los jueces y de los jueces hacia Plan de Búsqueda. Tenemos 30 años, un poco más del retorno a la democracia, pero tenemos muchísimos archivos administrativos y judiciales, miles de hojas de archivos judiciales, que hasta ahora no hemos sistematizado, ordenado, y el presidente lo que ha pedido es que Plan de Búsqueda se focalice ahí. Ahora, cuando comenzó el proceso participativo de Plan de Búsqueda, el presidente lo va a anunciar en su implementación el 30 de agosto, que es el día de la desaparición forzada de personas. Fue difícil, primero porque la pregunta era esencialmente cómo realizar procesos de participación con los familiares. Han pasado, vamos a cumplir 50 años del golpe. Hay muchas de los familiares, los cónyuges de los hijos que han fallecido. Hay otros que han hecho de su vida esto, porque claro, para cualquiera de nosotros 50 años es una relación cronológica distante, ¿no? Para ellos es ayer, en el fondo, o es hoy. Y sobre todo por la forma y modo en que el Estado chileno actuó con alguna indolencia, sobre todo en materia de identificación, generó una cierta distancia. Y el proceso participativo, entre otras cosas, ha servido para ir focalizando las áreas centrales del Plan de Búsqueda. Así nos dimos cuenta que el eje central del Plan de Búsqueda no es ir a encontrar sitios donde encontrar hallazgos, sino que el principal objetivo del Plan de Búsqueda es saber las circunstancias en virtud de las cuales esas personas fueron detenidas, hechas desaparecer. Coincide esa demanda de los familiares, coincide además con las recomendaciones del Grupo de Expertos de Naciones Unidas en este tema. No ha sido un proceso fácil porque es un proceso de construcción de confianzas, pero ya estamos en la etapa final de su elaboración y las agrupaciones están expectantes. Yo diría han vuelto a recuperar en parte la confianza en el Estado para poder llevar a cabo esto, pero también sabemos que cualquier error que se pueda cometer puede estar para atrás esos esfuerzos en el fondo, ¿no? Pero ha sido un proceso de aprendizaje, ha sido un proceso además. Yo me he reunido prácticamente con todas las agrupaciones. Hay momentos de interpelación que son muy duros. Ahora, tengo perfectamente claro que esas interpelaciones no son a mí mi condición de persona, ¿no? Sino que al Estado. Pero también ha servido para ir construyendo la historia, ¿no? La historia de
sobre todo la historia de abogados y abogadas que, dado que el país optó por una búsqueda judicial, construyeron argumentos que permitieron persuadir a los jueces. Y también hay historia de jueces y juezas que yo creo que en algún sentido también merecen formar parte de esa historia. En ese caso entiendo que tal vez una mayor participación de esas agrupaciones puede favorecer un avance y hacia la consecución del objetivo, ¿no? Sí, entre otras cosas porque de lo que hemos aprendido de ese proceso es que las agrupaciones, los familiares cumplen un rol bien relevante en la generación del plan, pero sobre todo en la observación del mismo, ¿no? Y yo creo que ahí ese es un aspecto clave. Es un aspecto clave para darle credibilidad al proceso. Pasando a otro tema, luego volvemos, si no le importa, a hablar del tema de los derechos humanos, pero hay un tema en Chile que está teniendo bastantes repercusiones, el tema de las aseguradoras, ¿no? Del fallo del Tribunal Supremo que les reclama la devolución de una importante suma de dinero. El Supremo, creo que, si no estoy equivocada, la semana que viene se va a reunir el lunes, sí. El lunes para decidir qué vías tomar para conseguir una solución, cómo conseguir que se pague, si puede ser a través de una reforma constitucional o por una tramitación mucho más rápida, ¿no? En su opinión, ¿qué sería lo más recomendable para conseguir que se cumpla la ley? A ver, es una pregunta en un contexto de un debate en el cual yo estaba involucrado por el cumplimiento de la sentencia de la Corte. Nosotros, lo voy a sintetizar para más o menos explicarlo. La provisión mixta de sanidad pública o de sanidad en general en Chile depende, claro, por un lado por el Estado, pero lo otro por aseguradoras privadas. La mayoría de las personas están en el seguro público, que es FONASA, y las menos, pero un número bien relevante, en las aseguradoras privadas. Durante largos años, el sistema ha descansado en una regulación pública, una industria regulada, y que ha estado sujeto durante los últimos, yo diría, 25 años a una judicialización permanente. Hace el año 2010, el Tribunal Constitucional declaró la inconstitucionalidad de lo que se denomina la tabla de factores, que es un mecanismo de determinación del precio final del seguro en base a ciertas condiciones de riesgo, como que calificadas de riesgo, ¿no? Como edad, sexo, en fin. Entonces, se comenzó a provocar una amplísima litigación por parte de personas de la tercera edad, mujeres que además se les calificaba con alto riesgo, o madres que tenían recién sus hijos, etc. Eso generó una litigación muy intensa a través de lo que en América Latina podría ser cualquier figura de amparo, y los jueces comenzaron sistemáticamente a acoger esos recursos. Lo que luego sucedió es que el Tribunal Constitucional declara la inconstitucionalidad de la tabla de factores, pero hay otros determinantes del precio que se siguieron judicializando. Así por aproximadamente 20 años, 23 años. Para que ustedes se hagan un orden de magnitud, hay momentos, hay años en que la Corte Suprema, porque termina en su ciclo final siendo conocido por la Corte Suprema, hemos terminado con poco más del 80% de los ingresos de la Corte Suprema exclusivamente dedicados a este tema. Y entonces la Corte Suprema tomó dos decisiones el año 2022 que fueron relevantes. Una, en agosto del 2020, donde ordena hacer un ajuste general al precio base. Pero lo más relevante lo toman en los últimos días de noviembre y dice, mire, la tabla de factores, como usted la ha estado aplicando, porque las aseguradoras la siguieron aplicando por una serie de problemas, entre otras por algunas señales equívocas del regulador. Lo que dice es, mire, esencialmente, usted esa tabla de factores nunca la ha podido aplicar.
y deja sin efecto una circular. Esto genera una gran disputa porque en el fondo al dejar sin efecto la circular general de la autoridad tiene un efecto general. En un caso, al dejarla sin efecto, tiene un efecto expansivo por el acto que lo anula. Y eso provocó una discusión porque la Corte dice, durante todo este periodo usted ha estado cobrando indebidamente. Y por cierto, le dio 6 meses al regulador para que solucionara el problema. El Estado tenía el siguiente dilema, ¿no? O entendía que había una aplicación directa de la sentencia, o lo que hacía era tratar de buscar un mecanismo de resolución, y para eso el Ejecutivo envió un proyecto de ley. Y ese proyecto de ley trata de generar las condiciones para que las aseguradoras devuelvan ese dinero, que todavía no está determinado. Por ahora son simplemente proyecciones, y el proyecto de ley regula la estructura, la forma, un grupo de expertos para la determinación de eso. Por su parte, las aseguradoras han dicho que han cumplido la ley, que han actuado bajo las instrucciones del regulador. No han reconocido que han actuado de modo ilegal. Y por la otra, un grupo de senadores presentó un proyecto de ley, una reforma constitucional, y lo hacen por reforma constitucional porque por esa vía se evita la iniciativa exclusiva del Ejecutivo, donde permite un ajuste al precio de modo tal que en los hechos supone una cierta compensación, de modo que las devoluciones se hacen prácticamente imposibles. Ahora, todo esto que pareciera ser una discusión muy técnica, encierra al final del día el corazón de una discusión, que es muy antigua en el caso nuestro, que es la forma y modo en que participa el sector privado en la provisión de servicios públicos, en el fondo. Y eso en un contexto de debate constitucional también es relevante. Sin embargo, el debate público ha ido decantando, todo el mundo tiene perfectamente claro que hay que buscar una solución, que la quiebra o la insolvencia de las aseguradoras tendría un efecto sistémico que sería perjudicial. Y yo creo que con altos y bajos, con más o menos intensidad, más o menos ha ido generando ese acuerdo. ¿Cuál es la modalidad? Es lo que hay que definir. La Corte se reúne el lunes porque de acuerdo a la Constitución, cuando hay algún aspecto que compromete algún debate orgánico de los tribunales, la Corte puede pronunciarse. Pero además le han pedido un pronunciamiento. Es difícil, en mi opinión, que la Corte vuelva sobre una sentencia que ya emitió, pero muchos están expectantes para saber cuán amplia es el espectro que le permite al Congreso tomar una decisión sin incumplir la sentencia. Porque acá también está en juego una regla básica: las sentencias se dictan, a uno podrá gustarle o no, pero las sentencias se tienen que cumplir. Y eso, que es una identidad muy propia del sistema institucional chileno, es también parte de lo que está en juego acá. Pero ellas sostienen, las aseguradoras, que no pueden pagar, o sea, no pueden cumplir la sentencia. Estamos en una especie de círculo. No, too big to fail, ahí estamos. Y lo que parte del debate público ha señalado, esto fue algo que yo dije antes de partir, es, bueno, ¿cuál es entonces la fórmula en que las aseguradoras señalan que debiera cumplirse la sentencia? Porque lo que pareciera que no está en discusión, y creo que yo es lo sano en cualquier sistema institucional, es pretender que una sentencia judicial, guste o no guste, quede sin efecto. Y yo creo que en mi labor como ministro de Justicia es un eje angular del Estado de Derecho, pero además un eje angular de la identidad del sistema institucional chileno. A nadie se le pasaría por la cabeza no respetar una sentencia judicial. Las aseguradoras hasta el día de hoy no responden cómo lo van a hacer, y creo que forma parte de un debate hoy día encuadrado en el Congreso, que creo que es el espacio más razonable y más representativo para resolver esta controversia. Y digamos más que le da más celeridad a la solución del problema. Que le da más racionalidad, porque este es un caso donde la celeridad puede ser perjudicial, porque otra alternativa era directamente aplicar la sentencia, y eso sí tenía un efecto inmediato en la solvencia de las aseguradoras, y eso podía generar
un efecto dominó muy complejo. Hay otro tema también que es bastante, o que ha sido un poquito polémico en Chile, es el tema de la doctrina Valencia. Sí. Que está relacionado con muchísimas más cosas, como es el hacinamiento de las cárceles, que se puede, o sea, que esa situación que se produjo, en qué medida se puede, digamos, solucionar para que no haya ese efecto colateral. Sí, a ver, para eso sí me permite como tres consideraciones que uno debiera tener presente. Chile es una sociedad que tiende, no estoy haciendo un juicio sobre esto, estoy haciendo sobre esto una cuestión simplemente descriptiva. En Chile se encarcela mucho, en promedio. El segundo, tiene un sistema de reacción punitiva. Nosotros hemos tenido agendas de seguridad intensas en la década de los 90, del 2000, del 2010 en adelante también. Y nosotros habíamos mantenido un número de plazas relativamente estable en el sistema penitenciario chileno, alrededor de 42.000 plazas disponibles en un plan de infraestructura que venía de la década del 2000. Y por lo tanto le permitía un movimiento razonable en ese sentido. Desde el año 2021 a 2022, el número de personas privadas de libertad en Chile tuvo un aumento muy significativo, de esos 42.000 a cerca de 46.000 y algo. Y en lo que va del año ya estamos en 49.500. Y eso puede ir variando, subiendo. La principal razón, o sea, en 15 meses nosotros hemos tenido un aumento del casi 20% de las personas privadas de libertad. Ese número está fundamentalmente focalizado en prisión preventiva. Las razones que explicarían eso, algunos la atribuyen a la normalización del sistema judicial post-pandemia, otros a un aumento de los delitos. En términos de números absolutos, en Chile el número de delitos no ha aumentado, pero ha aumentado la violencia. En algunos de ellos, hoy día Chile es testigo de algunos delitos que nosotros no teníamos registrados, como por ejemplo el sicariato, que aunque son pocos en cantidad, tienen un efecto social muy significativo. Y además ha tenido un tema migratorio que le ha sido difícil de abordar en el último tiempo. Hay dos razones que explicarían eso. Uno tiene que ver con la porosidad de su frontera, la segunda tiene que ver con un marco regulatorio en materia de migración. Y eso ha generado una gran tensión. Entonces, lo que tenemos es un aumento muy significativo y entre medio aparece el fiscal Valencia, el fiscal nacional, que dirige el Ministerio Público, que ha sido nombrado hace muy poco tiempo por el Congreso, por el Senado, y el fiscal Valencia define sus estrategias de persecución criminal y una de ellas tiene que ver que, bueno, las personas extranjeras sin documentación oficial, si cometen delito, mientras no se acredite su identidad, entonces se va a solicitar su prisión preventiva. Esa es como la estrategia, la doctrina Valencia, en el fondo, ¿no? Que ha generado un gran debate en Chile, pero nada, lo que nosotros hemos dicho es la doctrina Valencia es una posición de un litigante en el sistema de enjuiciamiento criminal, la decisión la tomarán los jueces o no. A mí me parece que es una opción de política criminal legítima por parte del Ministerio Público, pero provoca una tensión muy relevante por dos motivos. Uno, porque inevitablemente está el tema migratorio dando vuelta ahí. Y lo segundo, porque fuerza al sistema institucional chileno a generar condiciones de enrolamiento para personas que no tienen identidad. Esto, Chile ha tenido que ir adaptándose a cosas que desconocía, en el fondo, ¿no? Y en el caso de esas personas, claro, los registros que tenemos es que hay muchas personas que cometen delitos sin documentos de identidad que para la legislación chilena, cuando cometen esos delitos por primera vez, son tratados como primerizos, pero que ingresaban en el establecimiento penal en muy poco tiempo se dan cuenta que son más bien avesados, ¿no? Delincuentes avesados. El debate de la doctrina Valencia yo creo que ha generado más un debate público
sobre la prisión preventiva, pero desde el punto de vista concreto ha sido un debate legítimo. Los jueces están optando por prisión preventiva por otras razones, pero creo que el fiscal Valencia puso en discusión y en evidencia un debate no menor sobre el tema de la identidad. Eso ha forzado que instituciones como el Registro Civil colabore con el Ministerio Público para buscar mecanismos de enrolamiento y que esas personas tengan DNI transitorios mientras están sujetas a investigación. Y ese efecto colateral de hacinamiento en las cárceles, no solamente por ese motivo, sino por otros motivos más, por supuesto, ¿qué plan tienen para solucionarlo? Sí. De una forma, digamos, más o menos inmediata. Sí, ahora, a mí me parecería injusto atribuirle al fiscal Valencia ese hacinamiento, porque, a ver, yo creo que nosotros por distintos tipos de razones, en los últimos 10 años no hemos ampliado nuestra capacidad del sistema penitenciario. Esas razones están con que el plan de infraestructura tuvo altos y bajos en el camino. Altos y bajos porque tuvimos la implementación de un plan de infraestructura que tuvo algunos inconvenientes. Nosotros tuvimos un pic de personas privadas de libertad el año 2010, que llegamos a aproximadamente 54.000. Es un año bien difícil porque no solo teníamos hacinamiento en varios establecimientos, sino que es un año una tragedia muy grande. En diciembre del 2010 porque se incendia un penal, ¿no? El penal de San Miguel, y eso impactó mucho en la sociedad chilena. Tomamos algunas decisiones que implicaron reducir el número de personas privadas de libertad. Claro, como en muy pocos meses hemos aumentado, no hay plan de infraestructura que lo soporte. Entonces lo que nosotros hemos hecho es tomar medidas de corto, mediano y largo plazo. En el corto plazo estamos disponibilizando la mayor cantidad de plazas que venían ejecutándose de atrás, porque, por ejemplo, nosotros este año, entre fines de este año y principios del próximo, vamos a tener disponible algo más de 3.000 plazas nuevas, pero eso es porque venían obras de infraestructura ejecutándose. Claro, cuando uno las mira hacia atrás, son obras de infraestructura que se han demorado poco más de 10 años en algunos casos, en el fondo. Eso es demasiado tiempo. En el mediano plazo es ampliar determinados penales, que son alrededor de 5, porque además lo que va sucediendo es que la disponibilidad de suelos es menor. Porque todo el mundo quiere cárceles, pero nadie la quiere cerca de su casa. Y lo tercero tiene que ver con reactivar el plan de infraestructura pensando ya en el 2029, el 2032, y darle una consistencia a ese plan de infraestructura que esté relativamente correlacionado con las expectativas de eficiencia del sistema de enjuiciamiento criminal. Y en tercer lugar, con algo que está abierto hoy día en la sociedad chilena, especialmente por este tema, ¿no? Nosotros, el Ministerio de Justicia ha revelado esa información en los últimos meses para mostrar lo que ha ido sucediendo, cómo ese aumento fue muy grande en muy poco tiempo. Pero la discusión entre especialistas ha sido, y esto viene por el lado de los especialistas diciendo, ojo, que esto no lo vamos a solucionar con cárceles. O sea, los temas de reinserción son clave. Y por la otra, una agenda de seguridad muy intensa en el debate público que lo que hace es rigidizar el sistema de penas, tratar de buscar cumplimiento de penas efectivo. Y eso es un dilema que la sociedad chilena ya tuvo con anterioridad, pero que se vuelve a replicar ahora, sin abordar seriamente los temas de reinserción. Lo que las sociedades se engañan, ¿no? Porque, claro, esas personas van a cumplir condena, pero igualmente van a salir al medio libre después y tienen una altísima capacidad de reincidencia. Entonces, ¿cómo combinar esa contingencia con plan de infraestructura a largo plazo? Es el desafío que tenemos hoy día. Otra ley que ha sido muy polémica también en Chile es la ley Naim Retamal. Sí. Ha sido muy criticada también incluso por la ONU y otras organizaciones. ¿Qué opina usted? ¿Qué tiene que decir ante esas críticas? A ver, nosotros tuvimos un debate, como todos los debates está lleno de luces y sombras, ¿no? Y entre medio hay muchos grises, en el fondo. El país venía desde
2005-2006 había aprobado, y el 2016 lo hizo de nuevo, disposiciones legales que aumentaban las penas en el caso de personas que cometían delitos contra policías. De hecho, las penas son muy altas. Sin embargo, para entender el fenómeno de hoy en torno a esa ley, es necesario explicar un paso previo. Luego del estallido social, existió un altísimo cuestionamiento de las fuerzas policiales, fundamentalmente por tema de violación de derechos humanos, ¿no? El uso de armas no letales o en algún caso de letales que habían provocado la muerte, pero sobre todo mutilaciones en personas. Eso tensionó y dividió a la sociedad chilena respecto de qué hacer con la policía. Cuando volvemos a un cambio de ciclo, y ese ciclo pone mucho énfasis en seguridad, bueno, la policía cumple un rol relevante. La policía chilena tiene ciertas características de arraigo en la sociedad chilena, porque es una policía de orden público, pero también desarrolla actividades comunitarias en el fondo, ¿no? Esto tiene que ver con su historia, con su tradición. Entonces, si bien pasó por un proceso muy crítico, que fue producto del estallido social, pero previamente, además, por un fraude en la policía, a propósito de dotación cometido, además, por miembros de las fuerzas policiales, había golpeado mucho sus indicadores de confianza. Pero cuando comienza el debate de los temas de seguridad, ellos vuelven a recuperar fácilmente esa confianza. Además, una policía que tiene muy bajos índices de corrupción en su vínculo cotidiano. Entonces, es como una institución en sí misma. Y cuando comienzan los temas de seguridad, hay muertes de policías. Eso provoca una agenda de seguridad destinada a una cierta percepción de que los policías tenían muchísimas restricciones para ocupar sus armas de fuego. Y por lo tanto, esa agenda comienza a poner énfasis en algo así como legítima defensa privilegiada, que en el caso de América Latina, como la regulación más similar sería la de Uruguay. Ahora, eso tensionó la sociedad chilena porque significaba decir que los policías tenían un privilegio adicional, que además trasladaba el peso de la prueba completamente a la víctima. Esto tensionó la discusión en el Congreso. Yo acompañé a la ministra del Interior en la discusión parlamentaria. Habían presunciones que además estaban asociadas a una cierta consideración subjetiva, que es el momento en que Naciones Unidas formula la crítica a ese proyecto de ley. Dice, ese proyecto de ley como está, le da un amplísimo nivel de discrecionalidad al policía para evaluar su condición. Amnistía Internacional formula crítica y eso genera una tensión, una discusión. El proyecto se reformula, sale aprobado, no sin crítica, pero sale bastante más acotado de como originalmente se encontraba. Y si me permite una anécdota, o sea, no sé si una anécdota, es más bien una historia triste en el fondo, ¿no? Yo volvía del Congreso con la ministra Toá ese día, porque además había implicado, se había aprobado la ley finalmente, ¿no? La ley Naim Retamal. Y nosotros volvíamos del Congreso, cada uno se fue a su casa. Yo llegué a mi casa, me calenté algo para comer, me estaba sacando la corbata y me llaman por teléfono. Esa noche habían matado a un policía. Entonces, era como el cierre de un ciclo que fue muy, muy intenso. La gran interrogante es si la policía puede ocupar esa ley para abusos policiales. Hoy día buena parte de las organizaciones de derechos humanos la están observando. El gobierno ha implementado un plan de gestión de orden público que se llama Calle Sin Violencia y está obteniendo muchos resultados. Pero yo creo que el proceso de la discusión de la ley Naim Retamal revela la tensión que provocó las discusiones de seguridad, porque las discusiones de seguridad tienden a polarizar el debate. Lo único que ha pedido el gobierno, esto lo ha sido particularmente insistente la ministra del Interior y yo comparto muchísimo eso, hay que tener cuidado en el debate público con apropiarse políticamente de las policías o de las Fuerzas Armadas, ¿no? Porque
porque son instituciones que comprometen y están destinadas a garantizar el orden y el Estado de Derecho, y la política tiene mucho cuidado en no aprovechar de ella. Pero eso más o menos ha sido el contexto del debate que nosotros hemos tenido en las últimas semanas. Me gustaría dar paso a si hay alguna pregunta. Hola. Hola. ¿Sí? ¿Ya se escucha? ¿No? Sí, hola, buenos días. Mi nombre es Fausto Triana, soy corresponsal de la Agencia Prensa Latina. Quería preguntarle sobre 3 procesos que se llevan en Chile de forma diferente, pero que tienen que ver mucho precisamente con los derechos humanos y justamente con el 50 aniversario del golpe de Estado. El primero sobre el caso Neruda. Un grupo de expertos finalmente, después de un largo proceso, finales del año pasado, determinó que efectivamente fue envenenado Pablo Neruda y que no murió como consecuencia de un cáncer de próstata como se había querido siempre propugnar. Sin embargo, este proceso, además de largo, ha sido bien complicado porque ha habido siempre una tendencia a decir que esto es una falacia, que es una mentira para ocultar la verdad y que nada tuvo que ver la dictadura de Pinochet con la muerte de Pablo Neruda. El proceso de desgaste ha sido tal que jueces, testigos han ido desapareciendo, quiero decir físicamente, han muerto, se han enfermado y ya no participan, como el juez Mario Carroza, que fue el que llevaba el caso Neruda, y ahora hay otra jueza, creo que está a cargo del caso. Pero que el término del panel internacional que determina que murió no significa que ya la causa prospere, digamos, como un proceso. Quería saber en este caso cómo va ese proceso, qué postura tiene el gobierno en cuanto a apoyar este tipo de investigaciones. Y también un caso similar que se asocia indirectamente con esto, que es el magnicidio de Frei Montalva, y finalmente el caso Colonia Dignidad, que también han sido, digamos, 3 cosas que internacionalmente han tenido repercusión, pero que, bueno, quisiéramos saber más cómo anda esto. Gracias. Sí. Ya. Primero, el ministro Carroza goza de gran salud, el ministro de la Corte Suprema, y además tiene una particularidad, es el ministro coordinador de los jueces en materia de derechos humanos. Un ministro que cumplió un gran rol. La investigación del caso Neruda está a cargo de la ministra Plaza, una de las juezas de dedicación exclusiva. Y yo diría que en su pregunta haría un par de precisiones. El informe que se entregó es el segundo informe del panel de expertos. El primero no fue concluyente, entonces hizo un segundo panel. Ese segundo panel, hubo una gran discusión sobre si efectivamente tenía las conclusiones a las cuales usted hace referencia. Son conclusiones que al parecer se habrían filtrado previamente a que se reuniera el panel en Chile. La conclusión del panel, la que se ha divulgado por ahora, es que no hay prueba concluyente sobre la muerte de Neruda. El gobierno no solo es interesado, es querellante en esa causa. Y además el pago de los peritajes se realizan con fondos del Estado, en el fondo, ¿no? La situación en la actualidad, después de haber recibido ese segundo informe del panel, la jueza Plaza ha dicho que está siendo objeto de evaluación, que es una prueba adicional. Yo tendría cuidado con las afirmaciones previas de su pregunta, porque eso no, de acuerdo a los antecedentes disponibles en el debate nacional, después que se entregó ese informe, es que no hay antecedentes concluyentes. Sin embargo, el detalle del informe del peritaje Neruda está en manos de la ministra Plaza, que otra gran jueza que está a cargo de investigación de derechos humanos y que está en la etapa de evaluación. Dadas las características de ese delito, en el momento en que ocurrió, se está aplicando además la ley de enjuiciamiento criminal antigua, que permite tener un juez de instrucción ahí. Sobre el caso Frei está pendiente hoy día discusión en la Corte Suprema.
de hecho en la segunda sala, que es la sala penal, que además ve los casos de derechos humanos, y yo creo que en los próximos meses se van a formular las alegaciones de ese caso. Yo creo que los resultados de ese caso van a depender esencialmente de la forma y modo en que resuelva la Corte Suprema, que es, y con eso en algún sentido dar transparencia total al proceso que estuvo en torno a él. Y el caso Colonia Dignidad, Colonia Dignidad tiene como dos grandes núcleos de discusión en el caso de Chile. Uno tiene que ver con la Comisión de Violación a los Derechos Humanos en su interior. Uno de los jueces investigadores del caso Colonia Dignidad por desaparición forzada de personas en su interior fue el juez Carroza, y hoy día está en manos de otros jueces. Ha sido un caso difícil, los casos de desaparición en Colonia Dignidad han sido difíciles de investigar por las magnitudes de ese recinto, en fin, pero las investigaciones siguen abiertas por las razones que yo he señalado con anterioridad, ¿no? Chile ha optado por un modelo de búsqueda judicial. Sin embargo, Colonia Dignidad tiene una segunda parte, que es la parte que está vinculada a los delitos que se cometieron en el caso de los colonos, las personas que vivieron ahí, y eso forma parte de una conversación diplomática entre el Estado de Chile y el Estado alemán, de cómo resolver ese tema. La reunión de la comisión mixta que está destinada a resolver ese problema se hizo hace un par de meses en Berlín. La próxima se va a hacer en el mes de septiembre en Santiago de Chile. Y en esta segunda parte, el gobierno de Chile y el gobierno alemán están tratando de buscar una solución común para resolver sobre todo las consecuencias que las personas que estuvieron al entorno de Colonia Dignidad tuvieron sus efectos. Eso yo diría. Bueno, no sé si hay alguna pregunta más. Vivian Bustos de ABC. Quería saber con respecto al plan de detenidos de búsqueda de detenidos desaparecidos, ¿cuál es la cifra que maneja actualmente el Ministerio? Ok. Chile tiene... seguimos teniendo datos provisorios y lo digo por lo siguiente. Los primeros datos de desaparición de detenidos desaparecidos en Chile estuvieron en torno al informe RETE, que eran poco más de 900, con posterioridad, y por eso el hecho de que nosotros hubiéramos tenido comisiones de verdad muy acotadas en el tiempo nos permitían obtener información de esos momentos. Hoy día los datos que tenemos, estos han sido datos que se han ido actualizando producto de las investigaciones, algo así como 1.100 detenidos desaparecidos y tenemos un poco más de 300 personas, todo esto documentados, ¿no? Que son ejecutados políticos sin entregas de cuerpo. ¿Es probable que ese número aumente o varíe producto del desarrollo del plan de búsqueda? Quizá, pero un número relativamente consensuado con las agrupaciones está en torno a eso. Y por eso el presidente de la República... Ahora, plan de búsqueda, y si me permite, el problema de hablar de números, que es más o menos lo que está ahí, es que hay algunos que podrían valorarlo en términos de cuantificación. Lo importante para Chile, detrás del plan de búsqueda, no es solo la obligación, no solo una obligación ética del Estado de Chile en torno a esto, sino que además revela bastante bien por qué la memoria es una garantía para la democracia, porque en algún sentido es la permanente presencia de los horrores que puede provocar el quiebre de una democracia. Y es la única manera de tener una garantía de no repetición. Por eso es tan relevante para nosotros el plan de búsqueda. Muy bien, ministro. Si me permite, una pregunta súper breve relacionada con el plan de búsqueda. ¿Hay algún tipo de cooperación con otros países de la región que también sufrieron las dictaduras y que también sufrieron el mismo problema? ¿Qué se está haciendo en conjunto? Por ahora no tenemos un desarrollo más orgánico. Lo que sí está claro es que en el caso de América Latina, particularmente los efectos del Plan Cóndor, tiene una importancia.
Lo voy a ejemplificar en lo siguiente. Hay muchos antecedentes que están disponibles en otros países y que pueden ser útiles para el plan de búsqueda. Archivos en Brasil, en Argentina, en Uruguay. Pero la única manera de poder disponibilizarlo es institucionalizando el plan de búsqueda. O sea, tenemos investigadores de lado y lado, distintos países que han estado, o de Chile en esos archivos, o de esos países los archivos que nosotros tenemos, en el fondo. Por lo tanto, el plan de búsqueda en algún sentido también es la generación de información para el resto de América Latina, particularmente los países que estuvieron involucrados en Plan Cóndor. Y pasan cosas que son... Nosotros hace pocos meses, después de una situación bien lamentable, se encontraron 89 cajas con hallazgos sin clasificar, sin identificar. El Servicio Médico Legal está haciendo ahora esa clasificación. Pero inmediatamente comienzan a llamar personas desde Argentina o desde Uruguay que son familiares de detenidos desaparecidos para ver si hay información respecto de sus familiares que podría ser útil. O sea, el plan de búsqueda no solo es importante para Chile, es también importante para la memoria histórica de la región. Muy bien. Muchísimas gracias, No, por ministro. favor. Un placer. Gracias a usted. Muchísimas Muchas gracias.